Hacer el logo video en las presentaciones. Sí, mañana voy a decir ¿y cómo va la biología, bro? ¿Pero biología, bro? No, pero biología, te pregunté primero cómo va embrio, bro. El arcofaringio. ¿Cómo están ustedes? Todos cansados. Bien, vamos a comenzar con las clases del sistema respiratorio, son dos nada más. Así que hoy tenemos esta primera clase y después tienen práctico de sistemas. Así que la semana la semana siguiente les corresponde tráquea y pulmones. Así que vamos a revisar cavidad nasal y laringe. Bien, la clase de hoy es básicamente la primera parte del sistema respiratorio que denominamos también vía aérea superior. ¿Ya? La vía aérea superior es entonces el ingreso de el aire al sistema respiratorio que involucra las estructuras de la nariz, la cavidad nasal, la nasofaringe, la orofaringe también y la glotis. ¿Ya? Por tanto, la apertura o el límite inferior de esta vía aérea superior es la rima glótica. Ya que vamos a ver qué estructura es. Bien, así que vamos a comenzar con esta vía aérea superior. Primero que todo vamos a revisar las porciones de la nariz. La nariz, este órgano, cierto, que es un órgano del esqueleto filocartilaginoso, o sea, cartílago y el tejido fibroso. Básicamente es un órgano que posee dos paredes, una pared lateral derecha y una pared lateral izquierda, que al unirse, ¿cierto?, forman una prominencia en la parte anterior de la región facial, en el tercio medio, ¿cierto? Y tenemos que la nariz posee varias regiones, una raíz que está ubicada en medio de ambas cejas, la raíz nasal, ¿cierto? Un dorso, que sería la parte más prominente en la región mediana, un vértice, ¿cierto?, o ápice, que sería la parte más prominente donde finaliza ese dorso, y además posee dos alas adosadas a ese ápice, que son las alas nasales. Y esas alas nasales entonces están a ambos lados del vértice y están provocando la apertura también. Ambas alas nasales de ambos lados contienen a las narinas, que son las aperturas externas de la cavidad nasal. Recuerden, nombre narinas, sino no orificio nasal ni tampoco fosa nasal, sino que nariz. Ustedes van a ver también que poseen las narinas algunos vellos que son visibles externamente, que se denominan vibrisas, que también sirven como un mecanismo de filtración ya un poquito más macro de algunas partículas que ingresan. Ya ambas narinas están divididas por una estructura que es el subsepto nasal, que es una prolongación del septo nasal. ¿Cuál es la constitución anatómica de la nariz? Porque hay un cuadro aquí. Mira, para la anatomía me empieza a ver. Dice perrito, es de alta que pueda salir. Sería bueno que salga el. No que quiero. ¿Podrá salir? Bueno, tratar de que salga para que no interrumpa la clase.
canceló clase no por sé. perro. Sí. Atentado por perro. ¿Ah? No sé. Creo que haya pasado eso. Bien, la nariz posee un esqueleto, ¿ya? Que está conformado por hueso, tejido óseo y al mismo tiempo por tejido cartilaginoso. Ese esqueleto está cubierto por una capa muscular, que son los músculos que ustedes ya conocen, músculos de la región nasal, ¿cierto? Músculo nasal, levantador de el labio superior y ala nasal. Tiene un revestimiento que es externo, que corresponde a la piel, y un revestimiento interno, que es una capa mucosa. Entonces, eso es básicamente la estructura nasal de la nariz. El esqueleto nasal está compuesto por una estructura ósea que involucra varios huesos que ustedes ya conocen, los huesos nasales, también parte de esta lámina perpendicular del etmoides podría también participar, el proceso frontal del hueso maxilar y también el hueso frontal, ¿cierto?, colaborando en lo que es la raíz nasal. Pero la abertura piriforme, ¿cierto?, no está completa hasta que está adosado el tejido cartilaginoso que le da el esqueleto a la nariz. Y este tejido cartilaginoso está compuesto por varios cartílagos que vamos a revisar. Primero que todo, el cartílago del septo nasal, ¿ya? Ese cartílago del septo nasal está ubicado internamente, pero aparece en la abertura piriforme y otorga dos procesos, que son los procesos laterales del cartílago del septo nasal. Y esos procesos laterales, lo que hacen, ¿cierto?, es proyectarse desde el cartílago del septo nasal. Y eso es importante porque muchos libros antiguos decían que eran cartílagos aparte, pero hoy en día están catalogados como procesos del mismo cartílago del septo nasal. Vamos a ver también que está compuesta en las alas de la nariz, básicamente el dorso, ¿cierto?, está compuesto por ese cartílago del septo, pero las alas de la nariz está compuesto por los cartílagos alares mayores, que son los cartílagos con forma de V y que están formando esta V, ¿cierto?, un pilar medial, un pilar lateral, y se unen en el medio también para formar ese subsepto nasal. Además existen cartílagos alares menores que están ubicados también en las alas nasales, pero que ya son más pequeños, y algunos cartílagos accesorios también que podrían estar formándose de la división de estos cartílagos también. Es importante mencionar que los cartílagos no cubren toda la estructura, sino que las alas nasales, sobre todo, tienen espacios en medio que están completos por la membrana fibrosa, ¿cierto? Una membrana de la nariz, una membrana nasal fibrosa que está cubriendo y completando toda la espacio. ¿Ya? No es solamente cartílago, sino que hay una membrana nasal, o sea, una membrana fibrosa. Aquí estamos viendo entonces otra visión. Ahí ustedes ven el cartílago del septo nasal con sus dos procesos laterales y el cartílago alar mayor también provocando la mayor medida de estas alas nasales. Veamos ahora la cavidad nasal. Bueno, la cavidad nasal es una estructura, un espacio que tiene una forma piramidal con una base amplia y con un techo que es bastante más angosto. Y además tiene una particularidad, y es que está dividida en dos regiones, una porción derecha y una porción izquierda, por medio de una estructura que la divide, ¿cierto?, que es el septo nasal. Por tanto, podemos hablar de cada cavidad nasal por separado o de la cavidad nasal en conjunto. En este caso, hablamos de cada cavidad nasal, una derecha y una izquierda,
para poder describirlas de una forma más didáctica. Vamos a ver entonces que esta cavidad nasal tiene una pared inferior, que es el piso de la cavidad nasal, que es específicamente el paladar duro, que está entonces haciendo límite también con el techo de la cavidad oral. Es una pared que es compartida con la cavidad oral. Una pared superior, que es el techo, que como les decía es angosto. Una pared medial, que es el septo nasal, ¿ya? Que sería en cada cavidad, ¿cierto? La pared medial es el septo nasal. Y una pared lateral que tiene su característica más relevante, es que posee estas prominencias óseas que caen hacia medial, que son las conchas nasales, ¿cierto? Desde la pared lateral entonces tenemos las conchas nasales que están adosadas, que son 3 o 4 conchas nasales. No existe una pared anterior y una pared posterior, sino más bien existe una abertura anterior y una abertura posterior. La abertura anterior está dada por las narinas, como ya dijimos, y la abertura posterior está dada por las coanas. Las coanas son la abertura posterior de la cavidad nasal. Ahora, si ustedes se fijan, este dibujo esquemático es del libro Gray, de anatomía de Gray, del estudiante. Este dibujo, ¿cierto?, tiene una coloración distinta en el techo. ¿Por qué piensan ustedes que es distinto? Porque es la concha propia. Tiene que ver más bien con un aspecto funcional. Bueno, como les mencioné, ¿cierto?, la cavidad nasal está cubierta internamente por una membrana mucosa, por mucosa. Por tanto, hay un epitelio que se llama epitelio respiratorio, que permite la secreción de mucus, lo que permite también la movilización de unas partículas que ingresan a la cavidad nasal. Y existe una particularidad, y es que la parte más superior de la cavidad nasal tiene una mucosa, pero que no es igual. Tiene un epitelio distinto que se llama el epitelio olfatorio. Ya, en este caso no es respiratorio, sino que epitelio olfatorio. Entonces es importante que ustedes recuerden que la parte superior de la cavidad nasal, tanto el techo como el septo y la pared lateral que está arriba, hay un epitelio que se llama epitelio olfatorio, que es especializado, que posee receptores del olfato. ¿Ya? Entonces por eso es que es distinto. ¿Ya? Todo el resto está cubierto con el epitelio respiratorio. Vamos a ver también que está marcado también de forma distinta esta porción de la cavidad nasal que está contenida dentro de las alas nasales, y esa porción de la cavidad nasal se llama el vestíbulo nasal, ¿sí? El vestíbulo nasal es la porción de la cavidad nasal que está contenida dentro de las alas nasales, y el resto de la cavidad nasal es la cavidad nasal propia. ¿Se acuerdan que en la cavidad oral pasa lo mismo? Hay un vestíbulo y una cavidad propia. En la cavidad nasal también hay un vestíbulo y una cavidad propia. ¿Cuáles son las funciones de la cavidad nasal? Básicamente es parte de la vía aérea, es decir, permite el paso del aire, pero también tiene una función de filtración por medio de las fibrisas, pero también a través de la secreción de mucus se va generando entonces un movimiento ciliar de este epitelio que permite que el mucus también descienda y sea deglutido también por nosotros. También tiene la función de humectación, lo que hace, ¿cierto?, que el aire que ingresa es humedecido por la mucosa, que es húmeda, ¿cierto?, y genera entonces que sea mejor tolerado por la vía aérea inferior. Y también aumenta la temperatura de ese aire, también preparándolo para su paso hacia los bronquios. Entonces tiene varias funciones, no solamente la que habíamos mencionado. Es importante también mencionar que la cavidad nasal se subdivide en 3 cavidades o 3 regiones de paso debido a la presencia de las conchas nasales, ¿cierto? Una concha nasal superior, media e inferior, que delimitan, ¿cierto?,
contienen, estas conchas nasales, internamente un espacio que se llama el meato nasal superior, en el caso de la concha nasal superior, un meato nasal medio y un meato nasal inferior que está debajo de la concha nasal inferior. Entonces, de esa forma también se distribuye el paso del aire, y además también es importante, esas conchas nasales son importantes porque hacen turbulento el aire. Ya, por tanto, antes se le llamaban las turbinas. Muchos médicos también hablan de la turbinectomía cuando quitaban alguna, pero son las conchas nasales que tienen esta función de hacer el aire turbulento, y eso implica mayor contacto con la mucosa para poder generar entonces el calentamiento y la humectación. Veamos la pared lateral, ¿cierto? Que tiene varios accidentes. Ustedes saben que en ocasiones existe una concha nasal suprema, existe una concha nasal superior, una concha nasal media. Esas tres conchas, ¿cierto?, son partes del hueso etmoides, mientras que la concha nasal inferior es un hueso independiente que articula tanto con la maxila, la lagrimal, ¿cierto?, y también el hueso palatino. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Si cortamos esos procesos óseos, la concha nasal superior, la media y la inferior, vamos a observar la concha media, que está esta bula etmoidal, si ustedes recuerdan, donde también está el proceso unciforme del hueso etmoides. En medio de esos dos procesos hay un espacio que se llama el hiato semilunar. Luego, hacia arriba, hay un pequeño canal que se llama el infundíbulo etmoidal, que después llega hasta el hueso frontal, cambia de nombre, se llama el canal frontonasal, ¿cierto?, o conducto frontonasal. Por tanto, es ahí también el sitio de drenaje del seno frontal. ¿Ya? Entonces ustedes deben recordar esos detalles de la pared lateral. Ahora, si es que nosotros cubrimos la pared lateral con mucosa, vamos a observar que ahora ya no se ven todos esos accidentes. Se puede ver la concha nasal superior, la media, la inferior, y vamos a ver también, primero, algunos detalles. Vemos el área contenida por las alas nasales, que es el vestíbulo nasal, y está delimitado por una cresta que sobresale, que se denomina limen nasi, que es lo mismo que decir límite nasal. Limen nasi. Ese limen nasi es la división entre el vestíbulo nasal y la cavidad nasal del propio. No tiene nada que ver con los nazis de nazi de nariz. Entonces, vamos a ver ese limen nasi. Después, cuando ustedes ascienden por la cavidad nasal, van a observar que frente al meato medio, hay un espacio que tiene una conformación más o menos triangular, ustedes pueden ver aquí, que se denomina el atrio del meato medio. El atrio del meato medio. Y vamos a ver también que desde la concha nasal media hay una prominencia en la parte anterior que sobresale, que tiene una forma un poquito como arqueada aquí, ¿cierto? Que se denomina el Ager nasi, que significa eminencia nasal. Muchos libros lo pueden traducir como eminencia nasal. Son nombres que por convención lo dejamos en el latín original nada más, como la Cristagadi, ¿cierto?, que son un poquito más elegantes quizás que decirle de esa forma. Entonces tenemos el Ager nasi y tenemos el atrio nasal y el limen nasi. ¿Por qué es importante el Ager nasi? Porque es un punto de ubicación cuando se hace una nasofiloscopía y se introduce, ¿cierto?, una cámara. Lo primero que sucede es contactar con ese Ager nasi. ¿Ya? Ese es el punto en que esa nasofiloscopía choca y se utiliza entonces como un punto de referencia para saber cuándo estamos en el meato medio. Ahí está la concha media, ¿cierto? Y está el meato medio. Cuando contactamos con el Ager nasi, entonces sirve como un punto de referencia. No, ustedes obviamente no hacen ese examen, pero es importante igual mencionar. Además también, adosado a la pared lateral, tenemos también
el conducto nasolacrimal, que es una estructura que recoge, ¿cierto?, las lágrimas en este sitio que es el lago lagrimal, mediante dos conductillos canalículos que drenan, ¿cierto?, en el saco lagrimal, y a través del conducto nasolacrimal llega ese contenido al meato inferior. La pared medial está conformada por el septo nasal, y el septo nasal, ustedes saben que está conformado en parte por tejido óseo y en parte también por tejido cartilaginoso. Entonces tenemos la lámina perpendicular del hueso etmoides y también el hueso vomer, que están conformando parte de ese septo nasal, pero una abertura anterior que está completa por el cartílago del septo nasal. Específicamente esto se le llama el proceso posterior del cartílago del septo nasal. Y eso entonces es lo que forma el septo nasal. Una vez que está cubierto por mucosa, se ve como una estructura uniforme. Aunque claro, no siempre es tan recto como ocurre en condiciones fisiológicas, a veces está un poquito desviado en mayor o menor medida. También es importante mencionar que en la zona donde el vomer articula con el cartílago del septo nasal, se encuentra en el ser humano también el órgano vómero-nasal, que en nosotros es simplemente un vestigio, pero en los animales cumple la función de captar algunos impulsos, como por ejemplo las feromonas, captar compuestos químicos en el aire como las feromonas, y en el ser humano no se ha comprobado que tengamos esa capacidad, aunque igual venden perfumes con feromonas, pero no sabemos si realmente va a tener un efecto en nosotros. Y en la abertura posterior entonces son las goanas, que están conformadas, ustedes saben, por el hueso efenoides, la lámina vertical del hueso palatino y el hueso vomer. Eso es entonces las goanas que están en la parte posterior. Hablemos un poco de la irrigación de la cavidad nasal. ¿Cómo está irrigada? La verdad es que la cavidad nasal tiene bastante irrigación sanguínea, varias arterias que llegan hasta esa cavidad nasal, porque esas arterias son las que producen también la inflamación. Cuando existe algún tipo de inflamación, esa vasodilatación de las arterias produce también la hipertrofia de la mucosa nasal. Entonces existen dos vías por las cuales hay irrigación de la cavidad nasal, mediante la arteria carótida interna, ¿cierto? Tenemos dos arterias que son las arterias etmoidal anterior, aquí, ¿cierto? Y la etmoidal, posterior. Esas dos arterias provienen de la arteria oftálmica y por tanto vienen de la arteria carótida interna. Y vamos a tener también arterias que provienen de la arteria carótida externa, que son la arteria esfenopalatina, que es terminal de la arteria maxilar, y también la arteria facial por medio de esta arteria labial superior, también envía ramas para el septo nasal. Y aquí también, ¿cierto? Estamos viendo la misma arteria esfenopalatina que va a irrigar toda la región del septo, y la arteria etmoidal anterior. Básicamente generan arterias que se llaman ramas nasales posteriores laterales y mediales, que son las que generan tanto en el septo como en la pared lateral. También es importante mencionar que esta irrigación de la cavidad nasal forma por lo general un plexo, forma varias anastomosis en la región del septo nasal, en la parte más baja de esta región, que en muchos libros hablan del plexo de Kisselbach, el plexo de Kisselbach, que en realidad no está en terminología, por tanto no lo mencionamos muchas veces nosotros, no está en la terminología, pero es importante mencionar que en ese plexo que se forma del septo nasal es común la sepistaxis, es común, ¿cierto?, generar sangrado nasal. El drenaje venoso
está dado también por un plexo que la terminología anatómica menciona como plexo venoso conchal o plexo venoso de las conchas, que está dado por varias venas. La vena facial también recibe parte de la sangre de esta cavidad nasal por medio de la vena labial superior. Las venas maxilares también por medio de el plexo también que llegan al plexo pterigoideo, y las venas etmoidales anterior y posterior que también llegan a las venas oftálmicas. Por tanto, hay un drenaje venoso bastante profuso, y también es importante mencionar de que ese drenaje venoso de la cavidad nasal también conecta con el sistema venoso del seno cavernoso. Entonces, también es algo relevante de mencionar. Es importante también mencionar la inervación de la cavidad nasal, aunque ustedes todavía no ven nervios. La inervación está dada por básicamente dos nervios. El nervio trigémino es el nervio que va a otorgar la sensibilidad de la cavidad nasal. ¿Ya? Hay varios ramos nasales posteriores laterales, ¿cierto? Y el nervio nasopalatino en la región del septo nasal. Esos son nervios que provienen del nervio trigémino, específicamente el nervio maxilar. Y eso le da las sensaciones, el dolor también a la mucosa nasal. Pero además hay una inervación de tipo sensorial, es decir, una inervación del sentido del olfato, que está otorgada por los haces del nervio olfatorio, que van a inervar de forma especial toda la parte superior de la cavidad nasal. Estos nervios, ¿cierto?, que provienen del nervio maxilar, vienen en realidad de un ganglio que está ubicado justamente en la fosa ptericopalatina y se llama ganglio ptericopalatino. De ahí provienen estos nervios. Y es importante igual, yo sé que esto son cosas que ustedes no han visto, pero es importante por el hecho de que otorga inervación desde el punto de vista autónomo, simpático y parasimpático. Lo que hace también de que la mucosa nasal responda a estados emocionales también. Se puede secar si ustedes tienen una activación simpática, si están estresados. También existen cavidades que están aledañas o añadidas, ¿cierto?, a la cavidad nasal. Son extensiones de esta cavidad nasal, que son los senos paranasales. Existe un seno frontal, un seno maxilar en ambos lados, las celdillas etmoidales, en los laberintos etmoidales, ¿cierto?, y el seno esfenoidal, que está ubicado en el cuerpo de huesos esfenoides. Todas estas cavidades son básicamente extensiones de la cavidad nasal y están cubiertas también internamente por mucosa, es decir, también generan moco. Y si generan secreción mucosa, eso tiene que drenar por alguna zona, y su zona de drenaje es en la cavidad nasal. Entonces se genera ese moco y así también es dispersado después hacia la cavidad oral, donde se ve hacia la orofaringe. Entonces, ¿por qué existen estos senos paranasales? Básicamente para aumentar la superficie de contacto del aire con la mucosa, también para provocar un crecimiento en volumen de los huesos sin implicar un crecimiento en cuanto a peso, y también sirven como una caja de resonancia para la articulación de palabras. Ahí está la estructura, ¿cierto?, los senos frontales, las celdillas etmoidales, tenemos también los senos maxilares, el seno esfenoidal, y también se agrega el conducto nasolacrimal, que no es un seno, pero es una estructura que también tiene su sitio de drenaje en la cavidad nasal. Bien. Nuevamente, recordar que estos senos paranasales están, al momento de nacer, prácticamente son inexistentes, pero con el pasar del tiempo comienzan a crecer más y más, y eso implica, ¿cierto?, de que aumentan su volumen, y en el caso del seno maxilar, como ya hemos revisado, pueden incluir también las raíces de los dientes posteriores y superiores. Aquí están los sitios de drenaje de estos senos que acabamos de mencionar. Es importante que ustedes recuerden dónde están los drenajes de cada uno de ellos.
Primero que todo tenemos el seno esfenoidal, que va a drenar en una zona del techo de la cavidad nasal que se llama el receso esfenoetmoidal, que es justamente esta esquina del techo. Tenemos también el seno frontal, que va a hacer su drenaje en el meato medio, específicamente, ¿cierto?, en el infundíbulo etmoidal. Las celillas etmoidales, es importante mencionar que las posteriores van a drenar en el meato nasal superior, las medias y las anteriores, ¿cierto?, drenan en el meato medio. ¿Ya? Y también, por último, mencionar que el seno maxilar también drena el meato medio en ese hiato semilunar. ¿Ya? En ese hiato semilunar es donde está el drenaje del seno maxilar. Y también el drenaje del conducto nasolagrimal, que es la única estructura que drena en el meato nasal inferior. La única que llega al meato nasal inferior es el conducto nasolagrimal. Hay una disección donde se pueden ver, ¿cierto?, el infundíbulo etmoidal, el hiato semilunar, se ve la apertura del conducto nasolagrimal, las celillas etmoidales, ahí está el seno esfenoidal y la apertura con el receso esfenoetmoidal. Doctor, ¿Sí? si ocurre una sinusitis a nivel maxilar, eso afectaría, que el otro día escuché un término de sinusitis dental, no sé si es ¿Sí? correcto. O sea, puede haber, hacia ambos lados, puede haber una sinusitis que se origine por una infección dental, en el caso también de que hay comunicación, o también porque se fractura una raíz dental y se aspira hacia el seno maxilar y eso puede originar una sinusitis odontogénica. O también, si hay una sinusitis en el seno maxilar, también puede provocar dolor dental. Y a veces pasa eso de que uno puede ver un diente, le duele el diente al paciente, pero no hay causa dental, no se ve alguna carie, no se ve nada. Entonces, ahí es importante descartar esa causa. Bien, continuamos entonces con la laringe. Ahora nos toca ver la laringe. Pasamos ya, ¿cierto?, lo que es la faringe, ya sabemos lo que es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Entonces no vamos a repasar eso. Deben recordar que el aire pasa por la nasofaringe, también por la orofaringe y luego alcanza a lo que es la laringe. La laringe es un órgano también que sirve de paso para el aire. Es un órgano que tiene una forma tubular, es decir, parece un tubo, y que está comprendido desde el nivel C3, de la tercera vértebra cervical, hasta la sexta vértebra cervical. Las paredes de este órgano están conformadas por cartílago y hialina. También es importante que se relacione con el hueso ioides. La principal función de la laringe es resguardar la vía aérea, por tanto, es la vía de paso por la que el aire desciende hacia los pulmones, ¿ya? Pero también participa en la emisión de la voz, en lo que es la fonación. La fonación es la emisión del sonido y la articulación es cuando hacemos movimientos de la cavidad oral para poder producir palabras, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de la laringe. La laringe está compuesta por cartílagos. Y aquí dentro tenemos cartílagos que son cartílagos mayores, que son los cartílagos tiroides, que este cartílago en forma de herradura, el cartílago cricoides, esta es la parte inferior, el cartílago epiglótico, que está ubicado en la parte posterior, formando la epiglotis, y los cartílagos aritenoides. De estos, ¿cierto?, el tiroides, el cricoides y el epiglótico son impares, son uno solo, mientras que los aritenoides son dos. Y algunos cartílagos que se llaman menores, que son los corniculados, los cuneiformes y el cartílago tieticio. Son algunos cartílagos más pequeños que lo vamos a ir viendo con el paso de la clase. Aquí hay una visión posterior también de estos cartílagos. Estamos viendo que el cartílago tiroides es abierto en la parte posterior
Eso nos permite ver el cartílago epiglótico, el cartílago cricoides, y sobre el cartílago cricoides tenemos los cartílagos aritenoides y sobre ellos los cartílagos corniculados. Esos son los cartílagos entonces que están en esa zona. Veamos entonces cada uno de ellos. El cartílago epiglótico es un cartílago con forma de hoja, ¿ya? Por tanto, como tiene una forma de hoja, tiene un peciolo. ¿Ya? Este peciolo es la parte más fina que está adosada al cartílago tiroides, y además tiene una porción media que se denomina tubérculo epiglótico, que también es visible cuando se observa clínicamente. El cartílago tiroides es un cartílago en forma de herradura que yo les había mencionado, ¿cierto? Un cartílago que está conformado por dos láminas, ¿cierto? Dos estructuras más o menos planas en ambos lados, y estas dos estructuras se unen en la región central, se unen en la parte del medio, formando una estructura que es la prominencia laringia. Ya, esto es la prominencia laringia, que es la unión de ambas láminas. Y es importante porque es más prominente, ¿cierto?, en el varón, y por tanto también está involucrado con algunas funciones que vamos a ver también, que muchas veces también se le llama manzana de Adán, ¿cierto?, al varón que posee también una más prominente. Las dos láminas, ¿cierto?, del cartílago tiroides se unen en la parte central y dibujan una incisura tiroidea superior, y una incisura tiroidea inferior, ya que es menos marcada, la superior es bastante más marcada. Vamos a ver también que en la parte lateral de estas láminas tenemos una línea que sobresale, que se llama la línea oblicua del cartílago tiroides, ¿ya? Y que posee entonces tubérculos tiroideos, esa línea, un tubérculo tiroideo superior y un tubérculo tiroideo inferior. Vamos a ver también que en ambos lados, cada una de estas láminas, ¿cierto?, posee cuernos. Posee un cuerno superior que se extiende hacia superior y un cuerno inferior que sirve para la articulación con el cartílago cricoides. Eso es básicamente el cartílago tiroides, ¿se fijan? El cartílago tiroides, las dos láminas, ¿cierto?, se unen en el medio, y esa unión dibuja un ángulo que se llama el ángulo tiroideo. ¿Ya? El ángulo tiroideo, que en los hombres es cerca de 90 grados y en las mujeres es cerca de 120 grados. Se fijan, el ángulo femenino es más obtuso y es más agudo el ángulo masculino. Esa es una de las razones por las cuales la voz masculina es más grave. Ahora, por ejemplo, ¿alguien toca guitarra o bajo? ¿Alguien toca guitarra o bajo? ¿Usted quiso levantar la mano? Bueno, si ustedes toman una guitarra, ¿cierto?, ponen el dedo más abajo en el mástil, ¿cómo va a sonar la cuerda? Agudo. Más agudo. Y si la ponen más arriba, más grave, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque la cuerda está más larga o más corta. ¿Sí? También influye en los sonidos. Pero influye también en el largo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al tener un ángulo tiroideo más agudo? El varón, ¿cierto?, posee unas cuerdas vocales que son más largas. Y eso genera que sean un poquito más graves. Ahora, como dice su compañera, que muy precisamente señala, no es solamente el único factor, también el grosor de las cuerdas, pero también por eso existen también otros factores que influyen, como el grosor de las cuerdas vocales también en el varón. Ya está, ¿cierto?, la prominencia laringia, que se puede también visualizar al palpar el cartílago tiroideo.
Es importante mencionar que el cartílago tiroides está unido al hueso yoides, que está ubicado superiormente. ¿Y cómo está unido? Mediante un ligamento que se llama la membrana tiroidea. La membrana tiroidea entonces une en toda su extensión el cartílago tiroides con el hueso yoides. Y esa membrana tiroidea tiene algunos engrosamientos. Tiene un ligamento tiroideo mediano en la parte de la incisura acá adelante y dos ligamentos tiroideos laterales en la parte posterior. Y es en ese lugar donde están esos ligamentos tiroideos laterales se forma un cartílago que está internamente que se llama cartílago triticio. Y se llama así porque tiene forma de un grano de trigo, ¿cierto? Por eso que se llama triticio, que es ese cartílago que está ahí. Además, la membrana tiroidea está perforada, ¿cierto?, por un foramen que se llama foramen tiroideo, que es un foramen que deja paso para los vasos y nervios, ¿cierto?, laringeos superiores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver entonces ahora el cartílago cricoides, que es un cartílago que está debajo del tiroides. Y ese cartílago cricoides es un cartílago que no es una herradura, en este caso es un círculo, es completo, es un anillo completo. Y ese cartílago cricoides también posee láminas, pero esas láminas están en la parte posterior. ¿Ya? Estas son las láminas que están atrás, y estas dos láminas están unidas en la parte anterior mediante un arco. ¿Ya? Y ese es el arco del cartílago cricoides. Bien, vamos a ver que en la parte inferior, o sea, en la parte superior, por donde este cartílago, también hay un ligamento que lo une al cartílago tiroides. Y ese ligamento se llama ligamento cricotiroideo mediano. Ligamento cricotiroideo mediano. Aquí está el cartílago cricoides. Ustedes se fijan, es un anillo. Estas son las láminas del cartílago cricoides y este es el arco. Ahí ustedes van a ver que posee una cara articular que se llama aritenoidea, que está en la parte superior de las láminas, que sirve para la articulación con el cartílago aritenoides, y una cara articular tiroidea, que está en la parte inferior, que sirve para la articulación con los cuernos inferiores del cartílago tiroideo. El cartílago aritenoides es un cartílago que tiene una forma más o menos triangular, donde tiene una base más amplia y un vértice o ápice en la parte superior. ¿Bien? Tiene entonces, vamos a ver que esta base tiene una cara articular, que es la que llega, la que se posiciona sobre las láminas del cartílago cricoides, y además posee un proceso que se llama proceso vocal y otro proceso que está en la parte posterior que se llama proceso muscular. Ya, eso es la base del cartílago aritenoides. Vamos a ver que posee una cara anterolateral que posee una cresta que se llama cresta arqueada o arcuata en esa cara anterolateral, que genera en la parte superior una saliente que se llama el colículo del cartílago aritenoides. Ahora fíjense en este detalle, y es que en esta cara anterolateral del cartílago aritenoides se forman dos fosas. Una fosa que está en la parte inferior, que se denomina fobia oblonga o fosita oblonga, y una que está en la parte superior que se llama fobia o fosita triangular. ¿Ya? Así se llaman entonces esas. Son importantes porque la fobia, que es oblonga, sirve para la inserción del músculo vocal, y la fobia, que se denomina triangular, es más que nada para las inserciones del ligamento vestibular.
Aquí estamos viendo una cara medial, tiene una cara medial, ¿cierto? Está ubicada acá, y una cara posterior. Esta es la cara medial. Y ahí ustedes también se fijan que hay un vértice, y sobre ese vértice están posicionados los cartílagos corniculados. Los cartílagos corniculados. Vamos a ver entonces los cartílagos aritenoides cómo se ubican sobre estas láminas y de esta forma articulan con el cartílago cricoides. Ahí están todos los distintos procesos vocal, proceso muscular, fosita fobia oblonga y fosita triangular. Además existen otro par de cartílagos que son los cartílagos cuneiformes que están flotando ahí, ¿cierto? Bueno, en realidad no es que estén flotando, sino que están dentro de un pliegue que vamos a ver después. Vamos a ver entonces las articulaciones de la laringe. Solamente como complemento. Vamos a ver entonces la articulación cricotiroidea, que es decir, la articulación entre el cartílago cricoides y el tiroides. Vamos a ver que es funcionalmente una sinovial gínglimo porque genera movimientos en un eje, y anatómicamente es una sinovial trocoide porque hay un cartílago que está rotando sobre el otro, ¿cierto? Como si fuera un eje. Permite movimientos vasculares, permite que el cartílago tiroides balancee sobre el cartílago cricoides, ¿ya? Hay unos ligamentos de refuerzo en esta articulación. Hay un ligamento que se llama ceratocricoideo, que va al cuerno inferior del tiroides. Ese ligamento se llama ceratocricoideo, y hay un ligamento cricotraqueano también, que está en la parte posterior. ¿Ya? Entonces, estos son los movimientos vasculares que realiza el cartílago tiroides. Y si ustedes se fijan, cuando hace este movimiento, acorta o alarga las cuerdas vocales. ¿Ya? Se lo devuelvo. Gracias, profesor. La articulación cricoaritenoidea, es decir, de los aritenoides sobre el cricoides, permite movimientos de rotación, de deslizamiento, ¿ya? Y está reforzada por un ligamento cricoaritenoideo y un ligamento cricofaríngeo, que está en la parte posterior, que aquí no se ve, aquí ya está más. Aquí está. Este es el ligamento cricofaríngeo también. Que también está, perdón, ese es el ligamento que está aquí, ese es el cricofaríngeo, y el otro que es el cricoaritenoideo, y está acá. Vamos a la articulación tiroepiglótica, que es decir, la articulación que se produce por el cartílago epiglótico y el cartílago tiroides. Está unido este peciolo por medio de este ligamento tiroepiglótico, pero además está fijado el cartílago epiglótico por medio de este ligamento que se llama ioepiglótico. Es importante entonces mencionar que ese cartílago epiglótico que forma la epiglotis después desciende y cierra la apertura de la laringe cuando hacemos la deglución. Aquí está la articulación cricoaritenoidea, ¿cierto? Ustedes ven cómo se mueven estos cartílagos aritenoides. Estos cartílagos están sosteniendo a las cuerdas vocales. Entonces los aritenoides, cuando se mueven, pueden rotar, acercar los pliegues vocales o alejarlos. ¿Se fijan? Eso es lo que pueden provocar. Vamos a ver un detalle importante, ¿cierto? Y es que, ¿cómo pasamos de estos cartílagos que están sueltos a una estructura que parece un tubo? ¿Cómo podemos pasar a ese tubo? Bueno, hay una estructura que está completando el espacio para poder generar este tubo, ¿ya? Y esa estructura se llama membrana fibroelástica. Membrana fibroelástica. Y esa membrana fibroelástica está compuesta de dos partes. Una que se llama la membrana cuadrangular, que
está en la parte superior y otro que está en la parte inferior que se llama cono elástico. ¿Ya? Fíjense en este detalle, la membrana cuadrangular está unida, ¿cierto?, a todo el margen del cartílago epilótico y él está abierto en la parte inferior, termina en esta zona y forma un ligamento. Y ese ligamento se llama ligamento vestibular. ¿Ya? El ligamento vestibular es el margen inferior de la membrana cuadrangular. Y el cono elástico que está en la parte inferior, ¿cierto?, en todo el margen del cartílago cricoides, en su parte superior forma un ligamento también que se llama ligamento vocal. ¿Ya? El ligamento vocal son las cuerdas vocales verdaderas, el ligamento vestibular son las cuerdas vocales falsas. Y ahí ustedes también se fijan que el vestibular está por superior y el vestibular está en inferior. Perdón, el vestibular por superior y el vocal por inferior. Entonces, si vemos esto desde arriba, se ven, ¿cierto?, los ligamentos vocales que están más medial porque están adosados entre el proceso vocal y el ángulo tiroideo, y el ligamento vestibular se ve más lateral. ¿Ya? Por tanto, así se ve desde una vista superior. Veamos los músculos laringeos, los músculos de la laringe. También es importante mencionarlos. Hay varios músculos que tienen la función de mover estos cartílagos aritenoides y por tanto provocar movimientos de las cuerdas vocales. Entonces tenemos el músculo cricotiroideo. Este músculo cricotiroideo está superficial en la parte anterior, está uniendo, ¿cierto?, estos dos cartílagos, tiene su origen en la cara anterolateral del cartílago cricoides y se inserta en el margen y cuerno inferior del cartílago tiroides. Está inervado por el nervio laringeo superior. Y eso es importante porque el nervio laringeo superior inerva solamente un músculo, que es el cricotiroideo. ¿Ya? Tiene una porción que es recta y una porción que es oblicua. La porción que es recta es la más anterior y una porción oblicua más posterior. Ahí está entonces la porción recta y la porción oblicua. En esta clase le puse esta flechita para que quede claro. Porción recta y porción oblicua. Bien, hay otros músculos también, como este músculo que se llama tiroaritenoideo, que está en la parte lateral. Se origina en la cara interna del cartílago tiroides y se inserta en la cara anterolateral del cartílago aritenoides. Y además tiene una porción que se llama tiroepilótica. Ustedes se fijan, esta porción que va hacia el cartílago epilótico se llama tiroepilótica y la función de este músculo es descender la epiglotis, cerrar la abertura de la laringe. También existen un par de músculos que se llama el músculo cricoaritenoideo lateral, que va desde el margen del cartílago cricoides hasta el proceso muscular, ¿cierto?, del aritenoides, y un músculo que se llama músculo cricoaritenoideo posterior. Ya este es el lateral y este es el posterior, que nace de las láminas del cartílago cricoides y se inserta en el proceso muscular. Ahora, todos estos músculos básicamente lo que hacen es cerrar los pliegues vocales, excepto uno, típica pregunta, ¿cierto? Excepto uno, que es el músculo cricoaritenoideo posterior. ¿Ya? Ese músculo cricoaritenoideo posterior, de todos los músculos de la laringe, es el único que abre los pliegues vocales. ¿Ya? Todos los demás los cierran, los juntan. ¿Ya? Y eso es. También existe un músculo ceratocricoideo que es inconstante. Existe otro músculo que está en la parte posterior uniendo a los dos cartílagos aritenoides. Hay un músculo aritenoideo transverso, que es este horizontal, que
está entre los márgenes laterales y aproxima también los cartílagos cerrando la glotis, ¿sí? Cerrando los pliegues. Hay un músculo que se llama aritenoideo oblicuo, que es este que está formando una cruz acá atrás. Ese aritenoideo oblicuo se origina en la cara posterior del proceso muscular y se inserta en el vértice del aritenoides opuesto, pero también tiene una porción que se extiende hacia el cartílago epiglótico, que se llama porción ariepiglótica, que es esta porción que está acá. Y esa porción ariepiglótica tiene la función del descenso de la epiglotis también. La tracciona hacia abajo. Músculo, ahí están con las flechitas para que ustedes lo puedan tomar foto. Vuelvo. Aquí. Bien, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces ahora que existe un músculo que se llama músculo vocal, también que se origina en la cara interna del cartílago tiroides y se inserta en el proceso vocal de la fosita oblonga y además se inserta en todo el ligamento y lo que hace es modular la tensión del ligamento vocal. Ya produce modificaciones en las vibraciones y hace que la voz tenga ciertos matices que son bastante finos. Como les dije, ¿cierto? La acción de los músculos, todos los músculos lo que hacen es acercar los pliegues vocales, excepto uno que se destaca. ¿Cuál es el que es la excepción? Músculo crico aritenoideo posterior, exactamente, como dice su compañero. Todos los demás hacen cierre de los pliegues vocales. Veamos la cavidad laríngea, también es importante mencionar. Cuando está cubierto todo esto por mucosa, tenemos una apertura superior de la laringe que está formando todo este pliegue que se llama hálito laríngeo. ¿Ya? La apertura superior de la laringe se llama hálito laríngeo y vamos a ver que está formada por un pliegue que se llama pliegue ariepiglótico, que es el que está acá. Después, toda la porción que está desde el hálito hacia abajo hasta los pliegues vestibulares, toda esta porción se llama el vestíbulo laringio, y si ustedes se fijan hay un espacio entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales que se extiende hacia ambos lados, que se denomina el ventrículo laringio. Ese es el ventrículo laringio, muy pinchado en el plano. Y ese ventrículo laringio se extiende hacia anterior formando una estructura que se llama el sáculo laringio. Después tenemos los pliegues vocales que dejan una abertura al medio y esa abertura se llama rima glótica. ¿Ya? La rima glótica entonces son el espacio entre los pliegues vocales y debajo de la rima glótica tenemos una cavidad que se llama cavidad infraglótica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando queremos respirar, la rima glótica está abierta para dejar pasar el aire. Cuando queremos producir sonidos, se cierra la rima glótica y hacemos que el aire de abajo esté a presión. Y esa presión hace vibrar los pliegues vocales. Ahí están con flechitas también. Se me olvidó que tengo flechitas en ese. Ahí les pueden entonces tomar fotos también para que lo vean. Bien. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente. Aquí nuevamente el laringio, ¿cierto? El pliegue ariepiglótico, que en la parte posterior forma una incisura que se llama incisura interaritenoidea. Y aquí en ese pliegue ariepiglótico es donde están ubicados esos cartílagos cuneiformes. ¿Ya? Están ubicados dentro. Ahí también se ve el vestíbulo laringio y cómo se proyecta hacia adelante como sáculo laringio. Respecto a la inervación, hay que mencionar algunos detalles importantes. El nervio laringio superior ingresa por ese foramen tiroideo y ese nervio laringio superior es motor para el músculo cricotiroideo y es el único músculo
que está inervado por el nervio laringio superior. Porque el laringio superior lo que hace es inervar sensitivamente la laringe. Y el nervio laringio recurrente, que es un nervio que viene de abajo, ingresa, ¿cierto? Y este es el motor para todos los demás músculos y es sensitivo para la mucosa debajo de los pliegues vocales. Esos son algunos detalles que ustedes deben conocer de la inervación. ¿Cómo se ve la glotis cuando se ve en un paciente vivo? Se ve así. Ustedes ven la epiglotis, que es esta estructura que está acá, adosada a la raíz lingual. Aquí se ve el pliegue vocal, que es esto blanco, que está más medial. Silencio, chicos. Recuerden que con esto igual les puede ayudar para su última prueba. Tenemos los pliegues vocales. ¿Sí? Pliegues vocales. Recuerden igual esto. Se llaman ligamentos vocales cuando no están cubiertos por mucosa. Cuando están cubiertos por mucosa se llaman pliegues. Tenemos los pliegues vocales, que son las cuerdas vocales verdaderas, y los pliegues vestibulares que están a ambos lados, que se ven aquí como más rosados, ¿cierto? Y en medio tenemos la rima glótica. Ahí tenemos los pliegues vocales, acá tenemos los pliegues vestibulares, y la rima glótica, que es el espacio que está al medio. ¿Ya? Ahí está con flechitas también, para poder ver. Y ahí también se ven tubérculo corniculado y tubérculo cuneiforme, que son los mismos cartílagos que mencionamos delante. Ahí está con todas las fichas. Ahora les tengo un videito simpático también que me da mucha. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando están con mucosa se llaman pliegues vocales, cuando están sin mucosa se llaman ligamentos vocales. Bien, aquí tengo una foto, o sea, un video, donde se ve una nasofiloscopía donde se puede observar la glotis. Entonces ustedes se fijan, son varios, ahí ven la guernacia, ¿cierto? Estamos llegando justo a la guernacia. A ver si lo adelantamos. Ahí estamos viendo la glotis, ¿cierto? Ahí estamos viendo, ustedes se fijan, la glotis. Ahí estamos viendo los tubérculos, ¿cierto? Y vemos los pliegues vocales y los pliegues vestibulares. Entonces, cuando queremos emitir un sonido, la rima glótica se cierra, eso provoca presión bajo en la cavidad infraglótica y eso hace vibrar los pliegues vocales. Y ahí está todo lo que acabamos de revisar y se ve desarrollado. Yo me quejaba del PCR. Y ahí está el tubérculo epiglotis, ¿cierto? Entonces así se cierra cuando se hacen los sonidos. Ahí ustedes ven lo complejo de este órgano, cómo está dispuesto. También mencionar que el espacio que está entre el cartílago cricoides y el tiroides es una región donde se puede hacer una incisión cuando hay algún tipo de obstrucción de la vía aérea superior. Se hace una incisión para poder generar la respiración, lo que se llama la cricotirotomía. Muchas veces se habla de la traqueotomía, pero la verdad es que la cricotirotomía también se utiliza. Y eso es todo, chicos.